Hoy seguimos con los estudios y vamos a empezar a estudiar las 7 bienaventuranzas que están escritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Me apetece enseñar primero las bienaventuranzas, porque esto es importante para nosotros. Amén. Entonces, las 7 bienaventuranzas los voy a leer. Pueden leer conmigo en el capítulo 2. Empiezan y luego les voy explicando lo que significa. Amén. Bueno, las 7 bendiciones. La primera encontramos en el capítulo 2, versículo 7. Voy leyendo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuérdense que el miércoles pasado yo les he dicho que nosotros ya somos los que vencimos. En Cristo somos más que vencedores. Entonces, estas bendiciones son para nosotros. Son promesas que nosotros vamos a alcanzar y los vamos a tener. Y luego vamos a estudiar qué es realmente lo que tendremos. Aquí dice en la primera, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. La segunda es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que hemos visto antes en la película, eso fue el daño de la segunda muerte. La tercera, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, tendremos un nuevo nombre. Seguimos en capítulo 2, versículo 28. Es la cuarta. Dice, y le daré la estrella de la mañana. Si se dan cuenta que esto sube, los premios cada vez son más grandes. Luego en capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Ya es mío. Es nuestro. Luego, en 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Y esto no es suena como aburrido, no estar ahí como columna, no, porque es un privilegio tan grande que nosotros podemos estar ahí dentro, nadie más. Y ahí dentro está la gloria. Amén. Y luego, la última. En 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Amén. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahí está la confirmación que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Amén. Entonces todas estas bendiciones son para nosotros. Y nosotros vamos a estudiar qué son. Y hay cosas muy hermosas y muy preciosas en estas bendiciones. Así que quiero poner un versículo, un texto bíblico sobre las bendiciones. Y este es en Romanos 8:2. Leemos en Romanos 28 a 39.
Estamos en estudios bíblicos y así vamos a estudiar mucho la Biblia. Romanos 8, 28 a 39. El título de esa porción que escribió Pablo es Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Amén, somos nosotros. Y a los que llamó, a estos también justificó. Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas que están escritas en Apocalipsis nos dará. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y todas las bienaventuranzas empiezan, el que venciere. Amén. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Con Él hemos vencido. Claro, si quedamos en el camino. Si quedamos en el camino. Ahora, ¿qué significa no quedar en el camino? Solo puede haber una causa no quedar en el camino y es renunciar a Jesucristo. Porque si caemos dentro del arca, como ya lo he dicho en otra ocasión. Si caemos dentro del arca, pero no podemos caer hacia afuera. Caemos dentro, y dentro del arca estamos caídos, o lo que sea, y nos levantaremos otra vez. Pero estamos dentro, amén. Para poder caer hacia afuera, realmente hay que salir del arca. Hay que renunciar a Jesucristo, a la salvación y a todo. Y esto no tenemos planeado para nada, porque no nos vamos a jugar la salvación. Amén. Entonces, fíjense, una cosa que también quiero decir, hermanos, Jesucristo en el Antiguo Testamento, Jesucristo en los Evangelios habló a los judíos. Amén, esto también sabemos. Los Evangelios están escritos para los judíos. Jesucristo vino a hacer conocer al Padre. Para, por supuesto, los incrédulos también, para que creen en Él, pero en primer lugar, Él vino a hablar a su pueblo. Fíjense, hermano, algo muy precioso. ¿Qué dice el Señor a Juan? Dice, escribe a las iglesias. Amén. Estas cartas, las 7 cartas con las 7 bendiciones están escritos para la iglesia. Es la primera vez aquí donde Jesucristo se dirija a la iglesia directamente. Nunca Él se dirigió
a la iglesia así directamente. En los evangelios Él se dirigió a los judíos, a los discípulos, a los incrédulos. Pero así, hablando a la iglesia, Él mismo, a través de los apóstoles, sí, pero Él mismo, dirigiendo palabra a la iglesia personalmente, es la primera vez aquí en Apocalipsis. Y esto es precioso, es hermoso. Por eso dice, escribe a las 7 iglesias. Y ahí Jesús mismo confirma que Él tiene una novia y que la iglesia le pertenece y que Él murió para la iglesia. Amén. Entonces, empezamos con la primera. Amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. Hay 3 tipos de árbol de la vida. Bueno, hay uno, pero hay 3 lugares donde se habla del árbol de la vida. ¿Qué nos ocurre a qué nos acordamos cuando oímos la palabra árbol de vida? El árbol de la vida en el jardín Edén, ¿no? Y el árbol de la vida en el reino de Dios, en el Nuevo Jerusalén, donde está el árbol de la vida. Hemos aprendido también en las 7 dispensaciones que ahí está el árbol de vida, luego lo vamos a ver. Hay otro árbol de vida nombrado en Proverbios. Y ahora veremos por qué está nombrado el árbol de la vida. Jesucristo para nosotros es el árbol de la vida, ¿no? Él nos mantiene, Él nos da comida, Él tiene la vida, Él es la raíz. Como Él dice, yo soy la vid, vosotros sois pámpanos. Y entonces Él es ese árbol, Él es esa raíz, Él es nuestra raíz. Pero existe un árbol de la vida. Y vamos a ver en Génesis 3, 22 a 23. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Antes de que entró el pecado, el hombre era como Dios. Amén. Él era como uno de nosotros, como uno de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos reuniremos con el Señor en el cielo, seremos otra vez también como Él. Amén. Allí dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso dijo Dios después de que habían caído en el pecado, ¿no? Y para que no comen ahora del árbol de la vida y viven eternamente con pecado, Dios los tenía que echar del jardín, porque ellos eran como Dios, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Piensan en esto. Entonces, ellos, para poder vivir eternamente, ellos tenían que comer del árbol de la vida. Nosotros, para poder vivir eternamente, tenemos que comer de Cristo. Amén. Comemos su carne y bebemos su sangre. Y esto nos hace herederos de la vida eterna y con esto empieza la transformación en nosotros a la imagen de Cristo. Pero para Dios ya somos como Él. Ya somos como Jesús y ya somos como el Espíritu Santo porque Él nos ve así. Porque así seremos. Amén. Entonces, ese árbol de la vida, ellos fueron echados del jardín para que no tomen de este árbol de la vida, porque este árbol da vida. Después, hay un árbol de la vida
en Proverbios. Vamos a leer en Proverbios. Proverbios 17 a 19. Y eso es muy interesante para nosotros. Amén. Te llevará, la palabra, te llevará por caminos agradables y en sus senderos encontrarás paz. Ahora, la sabiduría es árbol de vida para quien se sujeta a ella, de ella. Felices los que no la sueltan. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con inteligencia estableció los cielos. La palabra nos lleva por caminos agradables y en sus senderos encontramos paz. Amén. La sabiduría está en la palabra y es la palabra, la sabiduría es para nosotros árbol de vida. ¿Por qué? Porque vivimos por la palabra. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Entonces, la palabra es vida para nosotros. La palabra nos da vida, es el árbol de la vida. Así lo compara Dios allí. Amén. Entonces tenemos que buscar la vida en la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que estar conectados con Jesús, con la palabra, con la sabiduría. Y encontramos paz y sostén, porque Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, porque la palabra, como sabemos, nos forma la fe en nosotros, produce confianza con Dios. Entonces podemos confiar totalmente en Él, pero esto es también un proceso de la transformación de nuestra mente. Amén. Entonces, la palabra aquí está llamado árbol de vida. Fíjense, la palabra es un árbol de vida para nosotros. Amén. Luego está el otro árbol de la vida en Apocalipsis al final. Lo leemos. Apocalipsis 22, 1 a 2. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, esto es ya al final cuando la ciudad santa baja del cielo, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Se acuerdan? En las dispensaciones que hemos hablado de esto, la ciudad santa, que es como un cubo, y que afuera está el árbol de la vida, y las naciones vendrán de todas las naciones a recoger las hojas del árbol para sanidad. Amén. Y también hemos dicho que no es porque necesitan sanidad por hojas de árbol, Dios lo hace así para que el mundo siempre está sujetado y pendiente, depende totalmente de Jesucristo hasta la eternidad. Nosotros no lo necesitaremos, porque nosotros estaremos dentro de la ciudad. Todo esto vamos a estudiar luego cuando toca en Apocalipsis 22. Solo quería demostrar o enseñar lo que dice aquí del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida da vida eterna. Para nosotros es Jesucristo. Para Adán y Eva era un árbol y tenían que estar echados para que no viven eternamente en pecado. Nosotros comemos de Jesucristo. Él es nuestro árbol de vida. Amén. Y vivimos eternamente. Y entonces, en Apocalipsis, ese árbol de la vida es al final la gloria de Dios, es una imagen de Jesucristo para todas las naciones. Amén. Da fruto cada mes y
tiene hojas que sanan a las naciones. Entonces, de este árbol de la vida nos dará de comer. Amén. Pero para nosotros ese árbol siempre hasta la eternidad será Jesucristo, el sustento de Jesucristo, porque hasta en la eternidad Él va a darnos todo lo que necesitamos y no tendremos ninguna necesidad nunca más. Amén. Entonces ya podemos ir a la segunda bendición. Ahora se hace interesante. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vale, ahora en el vídeo hemos visto lo que es la segunda muerte. Amén. La segunda muerte es ese momento después del milenio, cuando el diablo está vencido, cuando todo está hecho y todos los muertos, todas las personas del mundo tienen que aparecer delante del trono blanco. Habrá gente que está viva todavía, que han sobrevivido todas las guerras, el milenio. Bueno, 1000 años no han sobrevivido, pero los que salen del milenio y entraban a la fase final, y dice que los muertos saldrán de las tumbas y el mar también entregará a los muertos el Hades, que ya es un lugar de fuego, tiene que soltar a los muertos también. Lo que es esto, la diferencia también la vamos a ver luego. Ahora, y ellos tienen que presentarse delante del trono blanco y son todos los incrédulos. Se trata de los que no habían recibido a Jesucristo, que no son salvos. Y ahora te preguntas, ¿y qué es la primera muerte, no? La primera muerte es la resurrección de los que creían en Jesucristo antes del milenio. Ahí habrá una resurrección. Amén. De los que morían, de los que están muertos en Cristo. A estos, antes de que viene Cristo, cuando viene Cristo a establecer el milenio, ellos resucitarán y gobernarán también por 1000 años. Nosotros ya estaremos, bajamos del cielo con Él. Los arrebatados y los muertos antes del arrebatamiento, en el momento del arrebatamiento, dice la palabra, son los primeros que resucitan. Debe ser un momento casi juntos. Amén. Ya están en el cielo, ya están en el paraíso, pero su cuerpo tiene que resucitar y recibirán su cuerpo glorificado. Ahora los muertos en Cristo todavía no tienen su cuerpo glorificado. Todavía están vestidos con la gloria, pero todavía no tienen su cuerpo glorificado. Amén. Y lo van a recibir luego cuando sus cuerpos resucitan y se transforman. Nosotros, si nos toca el arrebatamiento, vamos a recibir el cuerpo glorificado al instante. Amén. Pero esto no es la primera muerte, esto es el arrebatamiento. La primera muerte es los que resucitan antes del milenio para entrar al milenio, los que morían en los 7 años de tribulación, los creyentes. Amén. La segunda muerte es que los que habían muerto en todos los siglos sin Cristo resucitarán y tendrán que presentarse delante del trono de Dios. Amén. Porque los incrédulos, los que no creen en Jesucristo, cuando mueren van al Hades y van al reino de los muertos. Ahí están esperando ese día, no van al paraíso. Amén. No estoy hablando del purgatorio, Ojo,
El purgatorio en la Biblia no existe, pero existe el Hades, el reino de los muertos, y allí están los que están muertos sin Cristo, ahora mismo esperando, durmiendo, y luego tendrán que resucitar, salir de las tumbas, salir del mar, y los que todavía están vivos, presentarse delante del trono de Dios. Ahora viene un tema interesante con el tema del trono blanco, porque Pablo habla de un cierto tribunal para los cristianos, para nosotros. Para nosotros, si me pueden, Eduarda, si me van poniendo un poco imágenes. Para nosotros no habrá juicio, pero habrá un tribunal. Un tribunal no es un lugar de juicio. Amén. Nosotros apareceremos delante del tribunal para recibir la recompensa. Habrá recompensas para nosotros. Amén. Es a decir que Jesús, al final, Jesús allí va a valorar lo que hicimos en la tierra. No lo va a juzgar. No va a decir, tú oraste más, tú oraste menos. No, no es esto. O tú no sé qué. Él va a valorar lo que hicimos. Y ahí, claro, si Él valora lo que hacemos en la tierra, digamos, valora la calidad de nuestro servicio, no la cantidad o la inteligencia, no, la calidad. ¿Qué significa? Si lo hacemos, como Pablo dice, con todo el corazón para Dios y no para los hombres. Amén. Entonces, sí, Cristo va a valorar si nuestro servicio, si lo que hicimos, lo hicimos conforme al Espíritu, con amor, con todo el corazón. Amén. Eso sí. Pero esto no es un problema si tú estás realmente como pámpano en la vid y vives de Jesús y vives de la vid. Porque podemos confiar entonces en la llenura, en la plenitud del Espíritu en nosotros. Y en la manifestación de los frutos del Espíritu en nosotros y en la manifestación también de las virtudes y de los talentos que Dios nos dio. Amén. Si tú estás en la palabra, estás con Jesús, buscas vivir con Dios, claro que esto es una decisión. Hay que decidir querer vivir para Dios. Y yo creo que uno que realmente entiende lo que hizo Jesucristo en la cruz para nosotros, si esto entendemos, no hay otra cosa que queremos en esta tierra que servirle en alguna manera. Amén. Entonces, Él no va a valorar si hiciste un servicio grande, un servicio pequeño, sino cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Amén. Y según como Él valora, habrá recompensas. Ahora, sobre el tema de las recompensas, hay muy poca revelación. La recompensa en realidad es lo que heredamos de Cristo. ¿Por qué es necesaria una recompensa? Puedes decir, bueno, ¿por qué Dios tiene necesidad de recompensarnos si ya tenemos todo, tenemos la vida eterna? No es que Él necesita decir, esto hiciste bien, esto hiciste mal. No se trata de esto. Se trata de honrar a su Hijo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo heredó todo del Padre. A Jesucristo fue entregado todo. Y a nosotros, creyendo en Jesucristo, fue traspasado todo lo que Jesucristo tiene en el cielo. Y sabes que Jesús no quiere nada más que compartir con nosotros esta herencia. Se trata de esto, que Él quiere compartir con nosotros lo que es suyo. Amén. La vida eterna es la herencia más grande que podemos tener de parte de Jesús. Y todo lo que podemos
obtener aquí en la tierra las bendiciones y todo, pero habrá mucho más. Habrá cosas que no vemos, que no sabemos, que no conocemos con el tema de recompensas. Y Jesús quiere compartir con nosotros. Y esto honra a Dios. Entonces se trata allí también de amor, de honra, de respeto, de gozo y de alegría. Amén. Y de paz, porque habrá paz, habrá gozo, habrá alegría allí. Y lo que tú recibirás como recompensa te llenará, te hace feliz y no deseas nada más. Amén. Eso quiero que lo entendamos muy bien, que no se trata de un juicio, se trata de valorar y recompensar. Amén. Y esto es hermoso al final, es precioso. Nosotros, una cosa adelantar, nosotros en el gran juicio, en el juicio del gran trono blanco, nosotros juzgaremos juntos con Jesús, dice la palabra, juzgaremos los demonios caídos y a Satanás. Presenciaremos ese juicio donde Satanás y los demonios estarán entregados al final al lago de fuego y se termina todo, porque esto será nuestra posición en el trono de Dios junto con Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, quiero leer lo que dice Pablo para que también entendamos mejor luego. Quiero leer que aquí, como Pablo dice en 1 Corintios 15, 58, él dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano lo que hacemos para el Señor. Y dice también la palabra, dice Dios, la palabra no vuelve vacía. Va a ser para lo que yo la envío. Entonces nuestro trabajo aquí en la tierra no será en vano. Y habrá recompensa. Habrá recompensa. Vamos a leer en 2 Corintios 5, 9 a 10. Por eso nos empeñamos en agradarle. Nos empeñamos en agradarle. Hermanos, uno que ama a Dios quiere agradarle. No hay ninguno que ama a Jesús que no quiere agradarle. Es lo más natural y normal. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Amén. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en cuerpo. Ahora, hay muchas iglesias y muchos que confunden justamente ese tribunal con el juicio y que enseñan a los hijos de Dios que tendrán que ir al juicio, que serán juzgados por cada palabra mala, por cada obra. No es esto. Amén. Pablo dice aquí, y tú dices, pero dice malo, dice obras malo. No, dice, será ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba recompensa lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ahora, lo malo aquí no es que te señala con la mano has hecho algo mal. Hermanos, en el tribunal, y eso se confirma con la palabra, las obras malas, y fíjense qué bueno, las obras malas, lo que no hicimos bien, simplemente se quema en fuego. Puedes imaginarte que vas como una cinta donde pasan las maletas cuando sales del avión y tienes que entrar por una puerta y tú vas al lado que la cinta, tú caminas, las maletas, las obras van en la cinta y las obras, como se dice, que son de paja y de madera, que no son en ese sentido que dice Pablo malos,
simplemente se quemarán, pero tú no te quemarás. Amén. Tú no te quemarás. Las obras que no son recibidos por Dios, que no son valorados bien, se quemarán simplemente. Y las obras que son recibidos y que son bien valorados, entrarán contigo y recibirás recompensa. Entonces no serás avergonzado por lo que hiciste mal, porque esto se quema. Amén. Y Dios no va a rendirte cuenta por lo que hiciste mal. Pero claro, ahora quiero contarles una cosa, un testimonio de un pastor. Puede ser cualquiera, no tiene que ser un pastor. Amén. Que un pastor que murió, estaba muerto, y él salió del cuerpo, él vio que salió del cuerpo, y se encontró, no estaba en el cielo ni en ningún otro sitio. Se encontró con Jesús a salir del cuerpo. Y Jesús le hizo la pregunta: ¿tú quieres volver a la tierra, al cuerpo, o quieres venir conmigo? Y ese pastor dijo: no, claro, yo quiero ir contigo. Y Jesús dijo: pero fíjate, yo quiero enseñarte algo. Y le enseñó todo lo que él estaba haciendo en los 30 años de su pastorado. Y Jesús dijo: de esto no queda casi nada para valorar bien y recompensarte. Casi nada. Claro, el hombre se enojó y dijo: pero ¿cómo que? Yo he hecho muchas cosas, yo he hecho tal. Y Jesús le dijo: sí, pero no los hiciste por mí, los hiciste para las personas. Estabas buscando la admiración de las personas, para ti lo hiciste. Y el hombre no lo entendió, se enojó tremendamente y empezó a discutir con Jesús. Y al final Jesús se lo explicaba en tal manera, es interesante ese testimonio, que él lo reconoció. Él reconoció dónde falló, dónde estaba el punto, porque él dejaba de predicar la palabra como la palabra era. Empezaba a predicar la palabra en una forma manipuladora para conseguir sus metas con la iglesia. Claro, y cuando tú sales de la verdad de la palabra, es peligroso. Entonces puedes engañar a las ovejas o hasta llevar a las ovejas a falsos caminos. Y entonces él se dio cuenta de esto y cayó de rodillas y lloraba y dijo: Jesús, quiero volver y tener otra oportunidad. Y Jesús dijo que sí, y él volvió a la tierra y empezaba a estudiar la palabra y encontró la gracia. Encontrando la palabra verdadera, la gracia verdadera de Jesucristo, y su vida cambió de un momento al otro. Y la iglesia empezaba a sanarse, levantarse, y él entendiendo lo que realmente le pasó. Y él ahora está predicando esto. Pero 10 años o casi 15 años Jesús no le dejaba enseñar sobre esta experiencia hasta que él estaba firme en la palabra. Y ahora él está enseñando esto y Dios lo está usando grandemente para todas las iglesias, para predicar la gracia y para decir que, sobre todo a los pastores, que tienen que predicar la palabra verdadera. Amén. Y esto es el sentido de las cartas a las 7 iglesias. Acordamos que Jesús tenía las 7 estrellas, que son los 7 mensajeros a las iglesias, y que es responsabilidad de los líderes de la iglesia predicar la palabra correctamente. Amén. Entonces, ese tribunal es realmente para valorar las obras. Ahora dices: pero si yo soy oveja y me enseñan mal, ¿no es mi culpa que yo luego hago las cosas mal? No, porque ahí viene lo que Pablo dice en Romanos: todo lo que haces con fe,
Dios lo recibe. Lo que no haces con fe, te será pecado en ese sentido. Dios no lo recibe. Ahora tú puedes estar en una enseñanza equivocada, en un lugar donde se equivocan los líderes, los pastores, pero tú sirves con todo el corazón, siempre, para Dios y no a los hombres. Haces lo que tú crees que es correcto porque te lo han enseñado. Ahí tengo buenas nuevas para ti. Dios no va a hacerte responsable por haber, a través de esta situación, hecho las cosas no corresponde, sino va a valorar, aún estando en ignorancia y equivocación, va a valorar lo que tú hiciste con todo tu corazón y con fe. Esas son buenas nuevas. Amén. Porque Dios es justo. Pero sí, a los líderes se le quemarán, entonces mucho lo que hicieron se les quemará allí. Y puede ser que la recompensa será muy chiquitito. Amén. Entonces sí, Pablo advierte que tenemos que ser firmes y constantes, porque tenemos que presentarnos delante de este tribunal. Y una cosa que él dice también, tú entonces, en Romanos 14, 10 a 12. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué le menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. Amén. Él habla aquí del tribunal de la recompensa. Tú estarás solo tú. El pastor está solo allí. El pastor después no puede decir, mis ovejas no me dejaban hacerlo bien. Amén. Cada uno será valorado por sí mismo. Por eso también Pablo dice que servimos a Dios con temor y temor, no con miedo, con reverencia, sabiendo, estando consciente que somos muy importantes aquí en la tierra y que no podemos hacer lo que nos da la gana con lo que Dios nos da, porque somos portadores del reino de Dios. Amén. Así que esto en relación con el trono blanco, que es el gran juicio, y el tribunal, que es realmente donde seremos recompensados, todos seremos recompensados. Amén. Pero así vemos que un cristiano, aunque está salvo, justo, santo, sano, tampoco puede hacer lo que le da la gana. Amén. Y Pablo siempre dice, por eso Pablo siempre nombra las carreras. ¿Se acuerdan que él dice, corremos la carrera para obtener el premio? Ahora llegamos justamente a la próxima bendición que se trata de esto. Si no sería importante esto. ¿Por qué dice Pablo? Porque claro, nosotros no tenemos que correr la carrera, obtener la corona como si fuera la salvación. No se trata de la salvación, se trata de la recompensa. Claro, y él dice, yo quiero la recompensa. Ahora, tú no puedes hacer nada por propio esfuerzo para obtener la recompensa, porque también dice que hay que jugar limpio. Amén. Hay que jugar limpio. Tú para ser el primero no puedes extender la pierna al hermano para que caiga. Amén. Eso es jugar sucio. Y no será recompensada, aunque sí llegas primero. No se trata de eso. Pablo dice que nos esforzamos en esto, en ese sentido positivo de querer obtener todo de Dios. ¿Quién no quiere todo de Dios? Entonces, esto es lo que
el Espíritu Santo también nos está empujando. Amén. Vale, hemos aclarado lo de la segunda muerte. Amén. Y es una certeza, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufriremos el daño de la segunda muerte. Ahora vamos a la tercera bendición. Dice, el que tiene oído oiga que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sin aquel lo recibe. Amén. Vale. ¿Qué es el maná escondido? El maná escondido, tenemos que ver un poquito también del griego en esa relación. El maná en griego escondido es en la palabra encripto. Eso suena a cripta, a escondido, encerrado. Encripto significa, en realidad, algo está encerrado o escondido en algo y puesto en algo. Amén. Entonces, la Biblia no se encuentra sobre esta expresión maná escondido. Solo hay un lugar donde encontramos un maná escondido y esto es en el tabernáculo. Cuando Dios dio orden a Moisés que cogen de la maná que recogieron, que lo ponen en una vasija y lo esconden en el tabernáculo, en el arca, allí ¿cómo se llama? ¿Sí? El arca, entonces cogen del maná, él dijo la cantidad, métenlo en vasija y escóndenlo en el arca. Amén. ¿Qué más había en el arca? Las tablas de la ley y los flores de las almendras, la parra de Aarón con las almendras que florecieron. Amén. Eso estaba dentro del arca, pero no escondido. Nunca Dios dio orden, esconde la vara en algo y lo mete en algo. Está ahí, puesto. Pero con el maná Dios lo dijo así. Y eso tiene un significado muy importante. Nosotros sabemos, el maná para nosotros también es Jesús. Jesús es nuestra maná. Él dijo que Él nos da a comer y a beber, que no tendremos hambre y sed nunca más. Y Él es el pan. El que come de mi cuerpo vivirá y bebe de mi sangre. Jesucristo para nosotros es el maná, es la promesa también del sustento de Dios para nosotros y de la vida eterna. Ahora, el maná escondido es algo, porque estas bendiciones no los tenemos ahora. Estas bendiciones son profecías. Entonces, en el cielo habrá un maná escondido. Hay algo allí en el cielo que solo recibiremos cuando llegamos al cielo. Aquí en la tierra tenemos el maná, tenemos a Jesús, tenemos todo. Jesús es el único que logró romper la cortina y nos abrió el camino para tener acceso a Dios, al santuario. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces Jesús es el tabernáculo. En Jesús está todo, la ley cumplida, y en Él está la maná, está la pan de la vida, está la vida. Jesús ahora, ¿dónde está? En nosotros vive Él. El reino de Dios vive en nosotros. Amén. El reino de Dios está en nosotros. Jesús está en nosotros. Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos santuario.
Entonces nosotros tenemos el maná. Pero hay un maná secreto que recibiremos cuando estaremos en el cielo, cuando nos encontraremos con Jesús. Ahora quieres saber cuál es, qué es lo que todavía recibiremos. Leemos en 2 Corintios, aquí 1 Corintios 13, 9 a 10. 1 Corintios 13, 9 a 10. Y ya vais a pillar de lo que se trata este maná, ese pan, lo que está escondido. Dice, porque conocemos, en 1 Corintios 13, 9 a 10, porque ahora conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Amén. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Amén. Cuando llega lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Quédense con esto y seguimos con 1 Corintios 12, 17. A ver. Aquí tengo perdón, ya voy. Aquí dice, en 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Y en otra traducción dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta. Amén. Pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. ¿Y cómo me conoce Dios? Hasta lo más profundo. Dice la palabra que Dios hasta conoce nuestros pensamientos. Aquí, hermanos, dice, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerle como Él me conoce a mí. Eso es tremendo. ¿No te parece tremendo? Lo podré conocer como Él me conoce a mí. Hasta sus pensamientos, a la perfección lo podré conocer. Amén, hermanos. Sigo con 2 Corintios 3, 17 a 18. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. El Espíritu Santo nos transforma más y más. Pero dice, antes Pablo dijo, cuando viene lo perfecto, cuando está lo perfecto, veremos todo. Conocemos Dios como Él nos conoce. Y entonces, hermanos, seremos transformados ¿a qué?
a la perfección, a su imagen perfecta. Amén. Y esto en esta tierra no es posible a llegar. Esto es la transformación que obra el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora tenemos que tener en cuenta algo. Nuestro espíritu está nacido de nuevo, ¿no? Nuestro espíritu está salvo. Nuestro cuerpo será transformado automáticamente, o en el arrebatamiento o cuando toca nuestro cuerpo resucitar. Se va a transformar. Amén. Espíritu y cuerpo están a salvo. ¿Y el alma? ¿Y el alma? El alma, hasta que nos encontramos con Jesucristo, no será transformado a la plena perfección. Amén. Entonces, nuestra alma en la tierra está dañada. Amén. Y el Espíritu Santo a nuestra alma la está transformando medio la palabra. Amén. No olvidamos que en el alma está la mente, los sentimientos, las emociones, la psiquis, porque alma en griego es psiquis, es traducido psiquis. Entonces, en nuestra alma, en realidad, se encuentra todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que aprendemos. Están las heridas, están los recuerdos, están la psiquis y todo. Y a través de la palabra, como dice la palabra, nuestra mente será renovado. Como dice, renovad, dejad a renovar nuestra mente para que podáis saber la voluntad de Dios. La palabra va renovando nuestra mente, porque nuestra mente es el campo de la batalla. Lo que entra a nuestra mente, si no es filtrado por la palabra, es lo que creemos. Amén. Por eso, lo que entra a nuestra mente tiene que ser filtrado por la palabra, limpiado por la palabra, y crecemos y seremos transformados hasta que llegamos más y más y más hasta pensar como Dios, pensar bien, pensar como la palabra, y entonces podemos vivir como la palabra. ¿Me pueden seguir? Amén. Esto sabemos, esto todos sabemos. Ahora, hermanos, ya me pueden seguir. El maná escondido es la transformación perfecta y final de nuestra alma. Amén. Cuando seremos arrebatados, nuestro cuerpo será transformado en el aire, recibiremos el cuerpo glorificado y tendremos el encuentro con Jesús. Y Jesús tiene el maná escondido, que es la transformación y la sanidad perfecta de nuestra alma. ¿Me siguen? Entonces nuestra alma también será salvo, transformado, nuevo. Amén, hermanos. Y esto pega con lo que dice después, con la piedra blanca. Solo eso, luego terminamos con la piedra blanca, que nos dará una piedra blanca con nuestro nombre escrito. Amén. Porque el nombre, un nombre, Dios nos da un nombre nuevo. Y esto simboliza, en el Antiguo Testamento sabemos que gente recibían un nombre nuevo. Y entonces automáticamente recibían una nueva identidad. ¿Cierto? El nombre nuevo luego les dio una nueva identidad. Cuando llegamos al cielo recibiremos un nuevo nombre, una nueva identidad. Y esto significa que somos definitivamente nuevos, transformados a la imagen de Cristo.
comeremos del maná secreto que está en Cristo Jesús oculto, escondido, y seremos transformados completamente al final para recibir el nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo nombre en el cielo. Amén. Ahora, ¿qué hay de la piedra blanca? Déjeme explicar eso. Es curioso que Dios habla lo que hay, sabemos. Entonces, en aquel tiempo, Pérgamo era una ciudad grande, una ciudad pomposa, de riqueza. Y en Pérgamo hicieron algo que gustaba mucho a Pablo. Por eso él habla tanto de los atletas y del deporte, de obtener un premio y un precio. Amén. En Pérgamo hicieron como Juegos Olímpicos de atletismo, y el ganador de esos juegos, a los ganadores le entregaban una piedra blanca. Es como una medalla de oro de los Juegos Olímpicos y los cuelgan en la pared y tiene mucho valor. Y así les entregaban una piedra blanca. Y al ganador, con esta piedra blanca, estaba invitado al banquete que hicieron en estos Juegos, digamos, olímpicos. Y ese hombre con esa piedra estaba autorizada a moverse totalmente libre en el lugar donde estaba invitado. Era un VIP, very important person, ¿no? Y estaba autorizada hasta usar lo que era del dueño. Los baños, las mujeres también. Él estaba autorizado a compartir, comer en el banquete y moverse libremente en la propiedad de aquel que organizaba el banquete. Amén. ¿Entendemos? Nosotros seremos invitados a un banquete, al banquete de la novia. Esto es nuestro banquete. La piedra blanca simboliza, hemos ganado la carrera, hemos ganado, somos vencedores, somos victoriosos, y no solo esto, Dios nos da un nuevo nombre. Ahora viene lo del nombre. El nombre en la piedra blanca también viene de la cultura de allí, y hasta Pablo lo menciona. En los juicios en aquel tiempo, los romanos, los griegos, no los judíos, tenían una práctica en los juicios de piedras blancas y piedras negras. Amén. En un juicio, cuando un hombre fue declarado no culpable, le han puesto el nombre del hombre en la piedra blanca y le han entregado la piedra blanca con su nombre, para que ese hombre a partir de ahora puede moverse libremente y nadie más le puede acusar, porque el juicio lo declaró no culpable. Amén. Jesús nos entregará una piedra blanca con un nuevo nombre, nueva identidad. No solo significa si somos ganadores de la carrera, de la vida, sino significa somos no culpables. Amén. No habrá juicio para nosotros, y esto es nuestra entrada al cielo. Amén. Cuando uno fue declarado culpable, le entregaban una piedra negra. Y ahora viene algo y Pablo nombra esto. Pablo dice, les voy a leer. Con esto ya termino. Pablo dice, aquí, en Hechos 26:10,
Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén, Pablo. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y aquí voto tiene que ser, yo daba mi piedra contra ellos. Claro, no han traducido piedra porque no suena. Voto, era el voto, un voto. Él dio el voto contra ellos. La piedra contra ellos. Amén. Y él mismo era responsable de haber condenado, de haber dado el voto. ¿Lo entendemos? Entonces, hermanos, esto es lo que Jesús nos está prometiendo. Y para terminar, les voy a leer Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. La piedra blanca también significa ser aceptado. Es un símbolo de ser aceptado. Y en aquella cultura esto fue totalmente normal. Por eso Pablo habla tanto de carreras, de deporte, de atletismo y tal. Y tiene que ver con esa piedra blanca. Amén. Con eso termino las 3 primeras bienaventuranzas. Y hermanos, esto es hermoso lo que nos está esperando. Amén. Y podemos gozarnos y realmente alegrarnos con todo esto y relacionarnos con todo esto. Esto es lo que nos espera. Por eso, el arrebatamiento no es algo que nos produce temor, es una bienaventurada esperanza. Para nosotros es un consentimiento hermoso, un consentimiento feliz. Pero para los que no creen en Jesucristo, no es nada agradable. Amén. Y entonces, hermanos, lo que yo quiero animar es realmente oremos que se manifiesta ese amor de Dios para los perdidos en nosotros, porque todavía es tiempo de gracia, todavía es tiempo de salvación. Amén. Te damos la gloria y la honra y toda alabanza, Jesús, por lo que hiciste para nosotros. Y nos gozamos, nos alegramos porque tú nos revelas secretos, tú nos revelas, manifiestas lo que vendrá. No nos dejas en ignorancia y en no saber lo que hay. Te damos la gloria y la honra, Espíritu Santo, por tus revelaciones. Te bendecimos, Señor.